Y quiero comenzar hablando en la historia que se relata en el segundo libro del profeta Samuel, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Una historia mega conocida, una historia muy, muy conocida. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Quiero que podamos desmenuzar un detalle que por lo menos yo personalmente no lo había visto. Y bueno, como siempre, el Señor siempre nos está enseñando cosas nuevas. Segundo libro entonces del profeta Samuel, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, ¿sí? Preste mucha atención a eso, si bien yo estoy seguro que usted ya conoce cuál era la modalidad que Dios había establecido para el traslado del arca. Es importante que prestemos atención en esto. Pusieron el arca, dice el verso 3, de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegó a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de aquella temeridad, perdón, me perdí. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y los hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Présteme mucha atención a ese detalle. Geteo, Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Amén. Así que, bueno, allí le hice leer bastante porque me pareció muy, muy aplicable a lo que estamos enseñando en estos días. Hemos venido hablando de sacerdocio, el sacerdocio de Cristo aplicado a la iglesia de hoy y el sacerdocio actual, de cómo en esta clase sí podemos ponerle un nombre, el sacerdocio actual o el sacerdocio aplicado a la iglesia de hoy, ¿no? Entonces, quise tomar este pasaje porque vi un detalle que me parece muy necesario de entender y muy aplicable a lo que hoy estamos viviendo. Como muchos de ustedes saben, David es el rey más aclamado, es el rey más alabado por todas las conquistas, por todas las obras, por la historia de David en general. No nos olvidemos que David es un hombre que sale de detrás de las ovejas, que sale de lo escondido, del anonimato, de donde nadie se percataba de él y Dios lo exalta. Y no solamente en esa oportunidad, saliendo de las ovejas, sino también oculto en aquella cueva de Adulam, ¿no? Donde él permaneció ese tiempo escondido con aquellos que estaban siendo perseguidos, con aquellos enlutados, con aquellos que estaban amargados. Entonces Dios tiene con David un trabajo tan excepcional, tan extraordinario. O sea, la historia de David podríamos decir que es un gran testimonio, ¿no? De la obra de Dios en la vida personal de alguien. Pero a lo largo de la historia de David, nosotros vamos a verlo a David como rey, por supuesto, pero David también era una persona que manejaba un nivel de sacerdocio, porque no nos olvidemos que David ministraba la presencia de Dios, la ministraba con su arpa. Usted seguramente se acordará cuando David, a través de su música, hacía que el tormento de Saúl desapareciera, o por lo menos se calmara, durante esos momentos donde David tocaba el arpa, o sea, una clara evidencia de cómo un ministro de Dios a través
de la impartición del Espíritu, en este caso a través de la música, ¿no? Lograba bajar la intensidad del tormento que Saúl estaba viviendo. Entonces, podríamos decir que David, en el transitar de su vida, fue un hombre que manejó la unción regia, porque era el rey, ¿no? De la nación. Primero fue rey de una parte de la nación, luego fue el rey de toda la nación, pero también era un hombre que ministraba la presencia. Entonces, no podemos obviar esto, es muy importante, porque de alguna forma hay ciertas actitudes o acciones de David que tienen que ser para nosotros una alerta para la iglesia de hoy. Una de las cosas que quiero mostrarle es la imperiosa necesidad que David tenía de llevar el arca a su, lugar, digamos, a su imperio, a su casa, por llamarlo de alguna manera. Eh, al castillo donde él habitaba, a la casa de gobierno donde él estaba, ¿no? Quería llevar la presencia allí, a aquel lugar, tenía esa necesidad porque sabía que no había nada más preciado, no había nada más valioso para la nación que la presencia. O sea, para él y para todo el pueblo, la presencia, el arca, era el elemento más valioso que la nación tenía, porque allí estaba Dios, allí estaba la presencia de Dios, ahí se manifestaba Dios. Entonces, claro, David era un hombre sabio, era un hombre que tenía inteligencia, y él sabía que a él le convenía tener el arca en su lugar de residencia. Ahora, suceden una serie de cosas. No quiero que me tome mucho tiempo porque en realidad no es mi tema, pero bueno, usted sabe que Dios había establecido que el arca tenía que ser trasladada en los hombros de los sacerdotes. O sea, el diseño de Dios para el traslado del arca era en el hombro de los sacerdotes. Sin embargo, David se le ocurrió, podríamos decir, una mejor idea y él dice la palabra que él apartó un carro nuevo, un carro, podríamos decir, una primicia, algo bonito, algo nuevo, algo recién salido del taller, ¿no? Y ahí quiso trasladar el arca. Seguramente los bueyes habrán sido bueyes dentro del catálogo, los tope de gama de los bueyes de aquel momento, ¿no? Seguramente David se debe haber esforzado para que el traslado, la limusina que trasladaba la presencia de Dios, haya sido lo mejor de lo mejor, de alguna forma como queriendo ostentar, ¿no? Miren, esto es tan valioso que no lo vamos a trasladar de cualquier manera, lo vamos a trasladar de la forma más cara y más, este, podríamos decir, parafernálica posible, ¿no? Pero sin embargo, no era el diseño de Dios y sucede algo. Uno de los bueyes se tropieza y uno de los que acompañaban, ¿no? Uno de los de la casa de Abinadab, extiende su mano, que es Usa, ¿no? Extiende su mano y termina siendo muerto. Dice la palabra que el verso 4 dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca, y David y toda la casa, perdón, acá, verso 6, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Escucha, cualquiera de nosotros podríamos decir o interpretar, una persona que está lejos de todo el plano escritural podría decir, qué malo Dios. Claro, qué malo. A ver, pongámonos en contexto. El buey se tropieza, el arca se tambalea. Lo más lógico es que alguien que sabe del valor, escuche, alguien que sabe del valor del arca, lo más lógico es que la reacción más inmediata es tratar de sujetar el arca porque es muy valiosa. Imagínense si se hubiese caído, imagínense si se hubiese roto, qué hubiese pasado. Entonces, en nuestra cabeza, en nuestra mente natural, nuestra eh, nuestro pensamiento humano y natural nos lleva a pensar en este argumento. O sea, no fue tan malo lo que hizo Usa de querer sostener el arca
para que no se cayera. O sea, es ilógico pensar que Dios lo haya castigado por eso, ¿no? Cualquiera de nosotros pensaríamos eso, ¿no? Diríamos, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido la muerte de este varón cuando lo que este varón quiso hacer fue una obra de bien, ¿no? Claro, el problema es que esa obra de bien nace de una obra de mal. O sea, no es una obra de bien que es la continuación de otra obra de bien, sino que el génesis de esa obra de bien, de esa buena intención de USA, el génesis de esa buena intención de USA fue una mala idea, fue una idea contraria al diseño que Dios había establecido. Por eso usted va a ver gente en el Evangelio que dice cosas como, por ejemplo, pero si yo me congrego, pero si yo diezmo, ofrendo, yo soy buena gente, pago mis impuestos, no digo malas palabras, trato y hago todo bien y pareciera que las cosas me salen todas mal. Bueno, a lo mejor habría que examinar el génesis, cómo fue tu comienzo, qué cosas hay que arreglar de antes, ¿sí? Que a lo mejor hoy te llevan, aunque hagas cosas buenas, ¿sí? No tengan el resultado que Dios necesita que se tengan, ¿no? Y que es importante que nosotros empecemos a corregir patrones que han estado en nosotros, que creíamos que eran buenos, que creíamos que estaban bien, pero que en realidad lo que hacen es corromper aún lo bueno que hacemos, ¿se entiende? Aún lo bueno que hacemos es corrupto si el inicio de cómo empezamos estuvo mal. Entonces, esto es lo mismo que, por ejemplo, cuando una persona tiene, qué sé yo, algún problema, vamos a poner un ejemplo, un problema de presión arterial. ¿Sí? Una persona que a lo mejor no ha cuidado su cuerpo, siempre ha tenido una dieta desbalanceada, una dieta con ingesta de cosas que hacen daño, ¿no? Y bueno, y de repente tiene una suba de presión importante, va al médico y le dice, mirá, vas a tener que empezar a tomar esta pastilla, vas a tener que empezar a controlarte en la dieta, en lo que vas a comer, tenés que aflojarle a la sal. Seguramente esos son por ahí los consejos médicos que normalmente se dan en este tipo de situaciones. Ahora, el cambio no va a suceder al otro día. Bueno, hoy me tomo la pastilla, hoy no comí con sal, así que mis niveles deben ser óptimos. No, porque tu comienzo, el génesis de esa historia fue algo malo. Entonces, por más que te cuides un día, 2 días, un mes, es probable que no veas resultados en ese corto plazo, sino que el cambio, ¿no? Que te vuelva a hacer empezar un génesis nuevo, pero un génesis esta vez en el orden, un génesis esta vez en el cuidado, va a provocar que las buenas acciones que hagas después realmente sí tengan resultado o el resultado que estás esperando, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con USA. La intención de USA fue buena, fue buenísima. Fue buenísima. El problema era que la plataforma que sostenía esa buena intención era mala, porque era una idea que no había sido establecida por Dios, era una idea que había sido establecida en la mente de David. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios no bendice buenas intenciones, Dios bendice el diseño, Dios bendice lo que Él ha dicho que tenemos que hacer, Dios bendice lo que Él ha dicho que nosotros tenemos que provocar, que hacer, que caminar, que trabajar. Él bendice eso, no la buena idea que yo tengo. Mire, apóstol, tengo una buenísima idea para trabajar con los niños. Bueno, gloria a Dios, pero si nuestras bases y fundamentos no están sólidos en la escritura, en los mandamientos, en lo espiritual, es muy probable que todas las buenas ideas que construyamos hacia arriba se caigan. Entonces, es importante que entendamos esto porque yo creo que esta serie de mensajes nos están llevando justamente a ese punto, al fundamento, a reevaluar cuál ha sido nuestro fundamento y el por qué muchas de las cosas de la estantería se nos han caído. Porque tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas que no han estado funcionando como soñábamos que funcionaran. Y el problema tal vez no fue la construcción posterior, sino la anterior, lo que había antes. Y eso es lo que a través de esta serie de mensajes necesitamos rever, evaluar, ir, volver a ese lugar, volver a meternos en el fundamento, ver cómo estamos establecidos, ver desde dónde hemos construido nuestra vida espiritual y entender realmente que si hay cosas que están ahí abajo y no son las que Dios dijo que estuvieran allí como fundamento, empezando por Cristo. Si el fundamento de toda construcción es Jesús, es la vida de Cristo en nosotros, es la persona de Jesús en nosotros, la esperanza de nuestra gloria. Entonces, necesito volver al fundamento para entender que lo que construya
realmente se pueda sostener, porque si no, lo que construya, aunque tenga buena intención, no va a funcionar. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, escuche esto. David siente miedo. Yo quiero que usted se ponga conmigo en el contexto o en los zapatos de David, o en las sandalias de David. Yo quiero que usted se ponga en ese contexto. ¿Qué es lo que sucede? Imagínese, David, el rey más aclamado de la nación, el rey más reconocido, más amado, el hombre que a cada batalla que él iba traía la conquista, traía el beneficio. No había reinado que pudiera levantarse en contra del reinado de David porque había el respaldo de Dios. O sea, podríamos decir un hombre con testimonio, un hombre con una trayectoria de respaldo de Dios sobre su vida, un hombre que podía decir: a mí Dios me sacó de lo más bajo y me ha puesto acá y me ha hecho sentar en el lugar de reinado de Israel. O sea, un hombre que tenía una trayectoria, un testimonio, una reputación. Ahora, fíjese, a este hombre se le muere alguien. En el traslado del arca se le muere alguien, tiene una desgracia. Entonces, claro, ¿qué es lo primero que piensa? Yo quiero que nos podamos meter en la mente de David. Yo quiero que nos podamos meter por qué David toma esta decisión, por qué David permite que el arca vaya a la casa de Obed-edom. Primero tenemos que saber quién era Obed-edom. Obed-edom dice la palabra del Señor en el verso 9. En el verso 9 dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Fíjese cuántas veces dice David, dando a entender que esta decisión fue total y completamente una idea de David. Lo dice en 3 oportunidades en el verso 10. De modo que David quiso traer el arca, no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Que fue una idea de David. O sea, en la mente de David se tejió un plan. Y quiero que lo pueda ver. Claro, un hombre con esta reputación no podía correr el riesgo de que se le muriera otra persona. Porque si no, el pueblo se le iba a levantar en contra y iba a decir: a ver, hermano, ¿cómo puede ser? Si vos querés llevar el arca de Dios y se te muere gente, a ver, algo estás haciendo mal. Algo no te está saliendo bien. Entonces, ¿cuál fue la idea de David? Y présteme toda su atención en esto. Dice la palabra que David lleva el arca a la casa de Obed-edom, que era geteo. El pueblo geteo era el pueblo de Gat. Gat era una ciudad filistea, o sea, era un pueblo enemigo de Dios. Fíjese cómo estaba pensando David. David estaba pensando en su mente lo siguiente. Estaba diciendo: vamos a llevar el arca a la casa de un pagano. Vamos a llevar el arca a la casa de uno que es del pueblo de los enemigos de Dios. Cosa que si se muere, preste atención a eso, porque estoy seguro que usted no lo había visto. Cosa que si se muere, la gente piensa y diga: ah, claro, el arca fue llevada a la casa de alguien que pertenece a un pueblo enemigo de Dios y se murió aquel, no murió alguien del pueblo. Entonces, de esa manera yo quedo mejor parado, porque dice la palabra que tuvo miedo. David tenía miedo, tuvo temor, y temiendo David a Jehová aquel día, pensó: voy a llevar el arca a la casa de este que es de Gat, que pertenece a un pueblo enemigo de Dios. Cualquier cosa, si se muere este, no importa si es enemigo. A mí lo que me complica es que se muera otro del pueblo, otro de los míos, de los que está conmigo. ¿Qué va a decir la gente? Que Dios no está conmigo, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿qué le quiero mostrar con esto? Que muchas veces el sacerdocio ha funcionado de esta manera. Escuche, ha funcionado de esta manera. Eh, hemos trabajado con excelentes intenciones dentro de nuestra estructura eclesiástica. Hemos sido buenísimos a la hora de hacer cosas, trabajos internos. Yo soy un agradecido al Señor de las manos de obra que con tanto amor trabajan en la casa del Señor. Yo agradezco siempre, y le pido al Señor que nunca nos falte esa gente que con amor, con compromiso y sin esperar nada a cambio, siembran de su vida, de su tiempo, de sus conocimientos, sus herramientas para trabajar y para embellecer la casa del Señor. Gloria a Dios por ello. Le doy gracias al Señor por los que tienen corazón para el servicio, los que te arman una mesa para una santa cena, los que limpian antes de cada culto, que procuran que el baño esté ordenado y limpio para recibir al pueblo, a la gente, aquellos
que te cuidan la puerta de la iglesia y que toman el compromiso de repartir un panfletito a la gente que va pasando, o que se han tenido que confrontar con los vecinos enojados que vienen a poner las quejas por el sonido, ¿no? Gloria a Dios por la gente de servicio. Pero el tema es que por más buena intención que el servicio tenga, si el fundamento no está sólido, por más buena intención que tengamos, es posible que aún así, aún en medio de esa buena intención, haya muerte. Y David vuelve a caer en el error que cae Adán. David vuelve a manifestar esta respuesta adánica que usualmente nos sale a todos. Yo creo que ninguno está excepto de esta reacción humana y natural que tenemos todos de decir, la culpa no fue mía. La culpa tiene que haber sido de alguien más, porque se supone que yo estoy haciendo todo bien, porque se supone que yo tuve buena intención, entonces no puede ser que la culpa sea mía si yo estoy haciendo las cosas bien. Y David cae en ese error, y ese error lo lleva, y quiero que me preste por favor toda su atención en esto, porque esa reacción, ese pensamiento lo lleva a confiar lo más valioso que tenía el pueblo, lo más valioso que tenía David, lo más valioso que tenía la nación, lo deja en la casa de alguien que no era parte del pueblo de Dios. Lo deja en la casa de alguien que no era parte de la nación escogida. ¿Y sabe qué le quiero decir con esto? Le quiero mostrar de que a veces hay gente que opera en un sacerdocio con buenas intenciones, pero como su fundamento está endeble, las cosas a veces no salen como ellos quieren que salgan, y en vez de irse a la raíz, en vez de irse al fundamento, a reevaluar qué es lo que está ahí abajo, lo que hacen es echarle la culpa a alguien más y ceder eso tan valioso que Dios les ha confiado en manos de situaciones, de decisiones o de gente que no le daría nunca el valor que un hijo de Dios, que un hombre del Espíritu, que una mujer del Espíritu le daría a esa presencia. Entonces, amado, como nunca, hoy estoy viendo, y lo digo con mucho dolor, como nunca, hoy estoy viendo cómo hay gente que está despreciando de una manera tan, no sé qué palabra usar, pero tan groseramente lo de Dios en ellos, confiándolo en manos de gente sin corazón o confiándolo en escenarios de decisiones anti Dios, porque el evangelio no les funcionó, porque el sacerdocio no les funcionó como ellos querían que les funcionara. Pero es que tal vez no se dieron cuenta que el problema no estaba en la buena acción que estaban llevando adelante, sino en el génesis, en la plataforma en la cual ellos construyeron su trabajo para Dios. Mira, amado, mi matrimonio, como todo matrimonio, ha pasado por muchas malas tormentas, pero, pero el fundamento que nosotros tenemos, mi esposa y yo, como matrimonio, es lo que ha permitido que permanezcamos hasta el día de hoy. En la congregación nosotros hemos tenido miles de situaciones y de argumentos donde podríamos haber dicho, yo me dedico a otra cosa, pero sin embargo nos ha sostenido la palabra, que es Cristo y que es nuestro fundamento, y a pesar de muchos vientos, tormentas, torbellinos, pedrada, montón de situaciones, hemos permanecido porque el fundamento está sólido. Entonces, amado, la clave de la permanencia, porque no se olvide que este entrenamiento se llama Hechos 2:42, y permanecían en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que logra la permanencia? Lo que logra la permanencia no es el buen corazón que vos tenés para permanecer. Lo que logra la permanencia de tu vida
en la obra de Dios es el fundamento que has puesto para construir luego hacia adelante el sueño que Dios soñó con tu vida. Entonces, yo quiero que me entienda esto porque no podemos permitir que un Obed-Edom, que no es parte del pueblo de Dios, se quede con el arca. Y mire, le voy a decir algo, aún en esas situaciones, aún en esas malas decisiones, Dios nos habla. Porque frente a todo pronóstico, yo creo que David en su mente pensó, bueno, si este se muere, que se muera, no importa, si total es enemigo. Pero ¿sabe qué es lo más gracioso de todo esto? Que Obed-Edom no se murió, se convirtió. Es tremendo esto. No se murió, se convirtió. Se convirtió en un levita, porque cuando después de 3 meses llevaron el arca, esta vez de la forma que había que llevarla, Obed-Edom dijo, no, esperen, yo me voy con ustedes. Esto me transformó la vida, esto me cambió la vida, yo me voy con ustedes. Mire, aún en nuestras malas decisiones Dios se glorifica, por eso dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas, aún nuestras malas decisiones nos ayudan a bien, porque nos hacen ver nuestro error, nos hacen ver nuestra equivocación, nos hacen entender, amado, el hombre que está lleno del Espíritu Santo, cuando se equivoca, aún queriendo hacer el bien, se equivoca y sufre las consecuencias de ese error, el Espíritu Santo que está en nosotros nos trae a luz y ya no nos condenamos a nosotros mismos, ya no nos miramos a nosotros diciendo, no, ya no sirvo para nada, la verdad que no voy a continuar, la verdad que Dios no está conmigo. No, lo que hace el Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y nos damos cuenta que nos equivocamos, pero ahora, reconociendo nuestro error, hemos crecido, hemos avanzado, porque Dios, aún en medio de nuestra mala decisión, se glorificó. Aún en medio de la mala decisión de David, Dios se glorifica, se convierte Obed-Edom y va, y ahora ya no era un geteo más, ya no era un filisteo más, ahora era alguien convertido en un levita que cuidaba la puerta, ¿no? Del templo. Tremendo. Entonces, amado, Dios está restaurando el sacerdocio en su pueblo. No se trata de un sacerdocio religioso, institucional, sino de una identidad espiritual que pertenece a todos los que han nacido de nuevo en Cristo. ¿Sí? O sea, no es soy sacerdote porque voy con corbata el domingo. Soy sacerdote porque voy con zapatos el domingo. Porque llevo mi Biblia el domingo. No, es una identidad. Es una identidad. ¿Y qué es lo que hace? Mire, le voy a poner un ejemplo muy básico. A nosotros nos pasaba que nosotros íbamos de vacaciones, mi papá es chileno, nosotros íbamos de vacaciones a Chile todos los veranos. Y mi papá nos llevaba y pasábamos varios días allí de vacaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando volvíamos a Mendoza, se nos pegaba la tonadita chilena. Entonces por ahí se nos escapaba, ¿no? Alguna tonadita chilena y claro, nuestros vecinos o nuestros primos o qué sé yo, cuando nos veían nos decían, nos hacían ver, ¿no? Lo dijiste como chileno, a esa frase o esa palabra, te salió re chileno, ¿no? Ahora, ese podríamos llamarlo error a la hora de hablar o eso que yo había asimilado esos días y que de alguna forma se evidenciaba en mi manera de hablar. ¿Cambió mi identidad de argentino? No, no es que yo en ese momento era ciudadano chileno y celebraba el 18 de septiembre y adoptaba toda la cultura chilena. No, no había cambiado nada en mí. Mi identidad seguía siendo la misma. Mi identidad seguía siendo la de un ciudadano argentino y tenía mis raíces en Argentina y me gustaba comer asado. Entonces, yo quiero que entienda esto, el sacerdocio no es aplicable en algunos momentos, tiene que ser nuestra identidad espiritual, porque el sacerdocio representa la función de vivir delante de Dios, ministrar a Dios y ser un puente entre el cielo y la tierra. Yo de esto hablé un poquito la semana pasada. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era quien se acercaba a Dios, permanecía en su presencia y representaba al pueblo delante de Dios. Pero en el Nuevo Pacto, Jesús restaura esa identidad. ¿Se acuerda que yo le hablé? Él une lo que era pueblo, se rompe la división, se quebranta o desaparece la división que había entre pueblo y sacerdocio y Dios la vuelve a conectar, ¿no? O la vuelve a establecer por medio de Cristo a la iglesia, ¿no? Y ya no somos
pueblo, ahora somos reyes y sacerdotes y pueblo. O sea, somos pueblo de Dios, pero conjuntamente con esa identidad de pueblo también somos reyes y también somos sacerdotes, ¿no? Entonces, el sacerdocio, y acá de esto quiero hablarle un poco en esta noche, el sacerdocio em, no es, quiero que me entienda con el oído circuncidado. El sacerdocio no es para Dios. Perdón, el sacerdocio es para Dios, no es para las personas. Lo vuelvo a repetir. El sacerdocio es para Dios, existe para Dios, no para las personas. Por eso, el primer error moderno, actual, que ha tenido la iglesia, el primer error moderno que ha tenido la iglesia, es creer que el sacerdocio existe para servir a la gente. Mira, amado, después de esto voy a publicar una frase, que es que eh, Jesús nunca quedó bien con todo el mundo. Fue lo único que Jesús no pudo hacer en su caminar sobre la tierra fue quedar bien con todo el mundo, ni como hombre ni como Dios. Porque es imposible quedar bien con todo el mundo, es imposible, no se puede. Entonces, como no se puede quedar bien con todo el mundo, como no se puede quedar bien con todos los hombres, el sacerdocio no es para quedar bien con la gente, el sacerdocio es para honrar a Dios. Y si bien somos un puente entre Dios y las personas, el sacerdocio está de cara a Dios, o sea, a quien mira es a Dios. Y la espalda, que significa las obras que continúan después de nosotros, es para la gente. Las obras que nosotros hacemos tienen que inspirar a la gente, pero nuestro rostro está hacia Dios. Entonces el primer error moderno es creer que el creyente existe principalmente para servir a los hombres. Entonces, ¿en qué nos hemos justificado? ¿Cuál ha sido nuestra justificación más a la mano que hemos tenido? Bueno, vamos te vamos a ayudar. Tener un problema económico, te vamos a ayudar. ¿De qué manera? Te vamos a dar plata. ¿Está mal ayudar con dinero a quien lo necesita? No, no está mal, pero la iglesia no está para eso. Y de hecho, yo me he replanteado en este último tiempo seguir ayudando gente con dinero. Me lo he replanteado porque yo creo que le hemos estado haciendo un daño a la gente. Le hemos estado haciendo un daño de no permitirles, porque, amado, cuando una persona tiene problemas financieros, lo que Dios quiere justamente en el área donde Dios quiere trabajar es justamente en esa área. Quiere hacerte confiar en Él y quiere hacer que puedas provocar el beneficio y la bendición que Dios le ha prometido a su pueblo, ¿no? En esa área y en todas las áreas que podemos estar viviendo y en todas las áreas que podemos estar teniendo. A lo mejor tenés situaciones, no sé, por ejemplo, en el área de la salud. ¿No? Y nosotros podemos orar mucho por usted, ungirlo con aceite, reprender la enfermedad, pero a lo mejor Dios quiere tratar algo con usted en su carácter, por ejemplo, que se ha manifestado, que se ha somatizado en formato de enfermedad y que tal vez Dios necesita corregir desde antes. No sé, por ejemplo, falta de perdón. La falta de perdón. Cuando uno estudia o se mete a estudiar, por ejemplo, el génesis del cáncer, hay muchas cosas que nacen desde la falta de perdón, desde la angustia. Usted seguramente habrá oído hablar acerca de la diabetes emotiva, la presión arterial emotiva, gente que no puede tener ni siquiera una alegría, porque a lo mejor usted me dice, bueno, malas noticias. No, hay gente que no puede tener ni malas noticias ni buenas noticias, porque cualquiera de las dos opciones le sube la presión y se pueden morir. Imagínense, entonces, eso, sin lugar a duda, tiene una raíz que necesita ser corregida. Entonces, muchas veces nosotros, queriendo ser más buenos que Dios, hemos ayudado a la gente, te vamos a ir a buscar y vamos a estar con vos y te vamos a apoyar y vamos a no permitir que te sientas solo. Y a lo mejor en esa soledad Dios tenía un trato, Dios tenía un trabajo que hacer con ese corazón. Obviamente no le estoy diciendo con esto que ahora no le vamos a dar más bolilla a nadie, ni vamos a ayudar a nadie. No, por supuesto que vamos a seguir haciéndolo, pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo cuándo sí y cuándo no. Porque le tengo que decir algo, no siempre ayudar a la gente es bueno. No siempre ayudar todo el tiempo a la gente es bueno. Muchas veces ayudarlos todo el tiempo ha bloqueado lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces, el orden correcto
del sacerdocio moderno es primero ministrar a Dios. Yo primero tengo que evaluar mi santidad, mi compromiso, mis tiempos de oración, mis tiempos de búsqueda. Mire, una de las cosas que yo le hablaba en estos entrenamientos, una de las cosas que yo le ministraba era con respecto a, por ejemplo, los 4 espacios que necesitamos habitar en el año 2026. Uno de ellos es la oración. El próximo entrenamiento va a ser presencial. El próximo martes en nuestra casa vamos a tener va a ser presencial el martes 24 de febrero. Tenemos la última clase del mes de febrero, lo vamos a tener presencial, donde queremos orar. Y yo estoy seguro que mucha gente no va a poder ir. O sea, o no sé si mucha, pero hay gente que no va a poder ir por temas laborales, por un montón de cosas. Ahora, el problema no es no ir. El problema es cuando yo eh, eh, ¿cómo le digo? Cuando yo cumplo con la cuota de oración de cuerpo que no pude cumplir ese día. Porque hay gente que dice, no pude ir, listo, no fui, ya está, se terminó. Amado, y el sacerdocio de hoy, el sacerdocio moderno, tendría que tener prioridad en esto. Apóstol, no pude ir, pero sepa que hoy llego a mi casa me pego una bañada, me como algo y a las 10 de la noche yo voy a estar orando. Quiero que sepa que voy a estar orando. Mire, Dios me habló de esto, me gustaría que usted me compartiera un audio de qué fue lo que Dios le habló, qué fue lo que Dios ministró en la reunión, porque quiero estar en sintonía, quiero estar alineado. Amado mío, son cosas que tenemos que empezar a exigir y que vamos a empezar a exigir. Porque no puede ser que como cuerpo estemos dislocados, no se sepa de qué está hablando Dios en medio de la congregación. Y bueno, caímos un domingo de paracaidista y ese día Dios me ministró y bueno, apóstol, y a lo lejos, acá estoy, chao, vine, nos vemos en 3 meses. No, amado, por favor, seamos prudentes con lo que Dios nos ha dado. Y yo le vuelvo a repetir, yo entiendo todo, entiendo las demandas laborales, sé que el sistema no está hecho para que usted se congregue, pero bueno, en las medidas de sus posibilidades, usted tiene que mirarse hacia adentro y ver cómo está su vida espiritual, porque su función principal es ministrar a Dios y su vida, su trabajo, su familia, su casa, su vocabulario, sus ojos, su mente, todo eso son herramientas que Dios le ha dado para ministrarle a Él. Y luego de eso tenemos la autoridad o la habilitación para poder ministrar a los hombres. Porque el sacerdote no hace activismo, eh, o mejor dicho, mire, se lo planteo de otra forma. El sacerdote no nace o su fuerza no nace del activismo, sino de la intimidad. Porque la función principal del sacerdote no es recibirle la ofrenda al pueblo y matarla en el altar del sacrificio. La función principal del sacerdote era amar a Dios, estar con Dios y vivir con Dios. Entonces, el ministerio hacia las personas es una consecuencia, pero no es el origen. Entonces, por eso le leí la historia del capítulo 6 del segundo libro de Samuel, ¿no? Donde habla acerca de la historia de David. ¿Por qué? Porque David quiso quedar bien con la gente. ¿De qué manera? Confiándole lo más valioso que tenía el pueblo, lo más valioso que tenía el reino, lo más valioso que tenía la nación, que era el arca de Dios, donde estaba la presencia, donde estaban las tablas con las leyes, donde estaba la rama que había reverdecido, donde había maná, la presencia de Dios salía de allí y se glorificaba en medio del pueblo. Lo más valioso que el pueblo tenía fue confiado en manos de uno que era enemigo o de un pueblo enemigo de Dios. Entonces, mire hasta qué punto a veces queremos quedar bien con la gente que terminamos corrompiendo aún lo más sagrado que tenemos adentro de nosotros. Es que yo tengo que quedar bien con este, tengo que quedar bien con esto otro, tengo que quedar bien con mi familia, tengo que quedar bien con mis amigos, tengo que... De tal manera que terminamos corrompiendo lo que hay de Dios en nosotros. Entonces, amados, si nosotros no nos ponemos de cara a Dios y de espaldas al pueblo, y esto no significa que no le vayamos a dar bolilla al pueblo, esto lo que significa es, yo miro a Dios, tengo comunión con Dios y las obras, lo que viene después de eso, va a poder inspirar al pueblo para que el pueblo deje de ser pueblo y se transforme en sacerdocio para Dios. Porque el sacerdote vive consciente de la presencia de Dios. La mayor característica del sacerdote es la conciencia de Dios. O sea, es tener la conciencia de que somos
gente que ha sido sacada de las tinieblas y puestas en un lugar de luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a esa luz admirable. O sea, un sacerdote no vive desconectado. No es, el trabajo no es una excusa para desconectarte de lo de Dios. Por eso usted va a ver gente que en la iglesia es un 10, pero en su trabajo es un desastre. No tienen testimonio, no tienen llegada espiritual a la gente. No ven la gente a su alrededor, los compañeros de trabajo no ven a Dios en él, en sus casas. En la iglesia son un 10, pero en sus casas un desastre. Los hijos no ven al papá como un sacerdote, no ven a la mamá como una inspiradora al desarrollo de la fe. Entonces, no podemos permitir que las excusas, no, porque usted no sabe los problemas que yo tengo en mi casa. Sí, usted no sabe los que tenemos nosotros, ¿no? Pero no podemos dejar de ejercer sacerdocio por las situaciones a nuestro alrededor. Por eso le decía, la mayor característica sacerdotal es la conciencia de Dios en nosotros. Es que fuimos conectados a Dios espiritualmente hablando y esa conexión no se desconecta, no desaparece, no se va, permanece en nosotros. O sea, vivimos sabiendo que Dios está presente en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? Se da como consecuencia tres cosas. Primero, cambia la forma de pensar, cambia la forma de hablar y cambia la forma de vivir. Amado, yo estoy, y creo que usted también, cansado de los Adanes maquillados. Gente que tiene la careta de Jesús, pero su pensamiento sigue siendo Adán, su forma de hablar sigue siendo Adán, su forma de vivir sigue siendo Adán. ¿Sabe por qué? Porque es una clara evidencia de que el sustento, el fundamento, la roca inicial no es Cristo en ellos. Y cuando después operan en buenas intenciones, y claro, no les resulta, por lo mismo que estuvimos hablando de segundo libro del profeta Samuel capítulo 6, operan en buenas intenciones, pero no les resulta, porque el problema no es la buena intención, el problema es el fundamento que sostiene esa buena intención. Y si el fundamento está corrupto, todo lo que yo haga, por más que tenga buena intención, no sirve y trae muerte. Entonces, hay gente que hoy vive muerte en diferentes aspectos de su vida, le echan la culpa a un montón de agentes externos, ¿sí? Y terminan confiando lo valioso de Dios en ellos en manos extranjeras. Y se termina perdiendo lo tan valioso. ¿Sabe cuánta gente valiosa para el Señor, con dones, con talentos, con operación visible de cosas espirituales en ellos, hemos perdido? No solo nosotros como Casa Apostólica Emanuel, el cuerpo de Cristo en general, porque no fue bien establecido el fundamento. Y es muy doloroso, amado, es muy doloroso, porque, em, amado, uno como pastor, cuando reacciona a estas cosas, y ya es demasiado tarde, el sufrimiento es tal que los cimientos de la fe son conmovidos. Los cimientos de la fe en la vida de un hombre que está al frente de una tarea espiritual, al ver este tipo de cosas son conmovidos y decimos, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Y a dónde nos lleva Dios? Primero, obviamente, a la autoevaluación, pero ¿dónde nos lleva Dios? Al fundamento, no solamente que nos sostiene a nosotros, sino el fundamento que estamos estableciendo para la iglesia, para lo que viene por delante. Por eso Dios nos ha hablado tan fuerte este año del fundamento. Y necesitamos habitar estos cuatro espacios: la doctrina apostólica, el partimiento del pan, la comunión unos con otros y la oración. Amado, la congregación o parte de la congregación que no conviva en esos cuatro espacios con nosotros, no podemos decir que son parte de la Casa Apostólica Emanuel. Y no le estoy diciendo con esto, tenés que congregarte todos los domingos, tenés que venir todos los martes de oración, no, le estoy diciendo que necesitamos encontrar los puntos de encuentro, los puntos que nos conecten, ¿sí? Para no perdernos esos cuatro espacios, sea en la modalidad que sea. Yo le hablaba el otro día, le decía, tenemos gente, no sé, de Buenos Aires, ¿sí?
que participa de estas reuniones. No nos podemos ver todos los domingos, pero ellos buscan la forma, la manera de poder estar conectados, porque entienden que el 2026 para nosotros tiene que ser el año de la doctrina apostólica, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan y de la oración. Y buscan la manera, buscan la forma. Hoy tenemos la herramienta. Antes existían las cartas, hoy existe el Internet. Y podemos estar, amados, conectados a través de estas plataformas. Y gloria a Dios por los que entienden esto y entendieron esto y no dejaron de caer su comunión con el cuerpo. Pero oremos por aquellos que no lo vieron o no lo ven o todavía están aislados del cuerpo, no para condenarlos y para juzgarlos, sino para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y podamos construir casa estable para Dios. Para que ya no vivamos o no convivamos más con los Adanes maquillados, que muestran a Jesús por fuera, pero que su forma de pensar, de hablar y de vivir sigue siendo adánica, sigue siendo natural y sigue siendo carnal. El sacerdote no vive según el ambiente natural, sino según la realidad espiritual. Amado, Jesús restaura lo que Adán pierde. Jesús restaura lo que Adán pierde. Adán fue el primer sacerdote. La función de Adán, ¿cuál era? Caminar con Dios, tener comunión con Dios, gobernar desde la presencia de Dios. Pero el pecado rompe esa comunión. ¿Y cuál es el castigo? El esfuerzo. Amado, mire, le voy a decir algo. Yo sé que está bien mirado el esfuerzo en todas las áreas, ¿no? El esfuerzo está bien mirado. Y está bien, por supuesto. No es que usted va a ser un flojo o un vago, no es que todo le caiga arriba. Pero hay un esfuerzo que es el que Dios recompensa y es el esfuerzo en la gracia. Esfuérzate en la gracia. O sea, cuando una persona es esforzada en el trabajo, en la familia, entonces, pero no es esforzada en la gracia, es muy probable que todo el esfuerzo que haga para sostener su economía, su familia, es muy probable que todo ese esfuerzo que haga sea sostenido por esa persona. Ahora, cuando yo, además de eso, me esfuerzo en la gracia, todo esto que me significa un esfuerzo natural es sostenido por Dios. Y yo se lo digo con conocimiento de causa. Amado mío, usted no sabe, y yo sé que lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. Usted no sabe las veces que Dios nos ha sostenido, por ejemplo, económicamente. Ha sido Dios sosteniendo la economía de la iglesia, sin nosotros hacer absolutamente nada. Sí, perdón, esforzándonos en la gracia. Esforzándonos en la oración, esforzándonos en la comunión con Dios, esforzándonos en la lectura. Ha sido Dios sosteniéndonos en esa área y así en muchísimas otras áreas más. Entonces, entender que Jesús restaura lo que pierde el Adán y volver a recuperar el caminar con Dios, el tener comunión con Dios, el gobernar desde la presencia de Dios, hace que yo me esfuerce en esa gracia. Que mis tiempos de oración, de comunión, de oír la palabra, sean de calidad genuinamente y no sean el compromiso, uy, tengo que ir el domingo porque el pastor, el apóstol me dice que va. No, sino que me esfuerzo en la gracia y el beneficio es que Dios sostiene todo aquello que para otros es un sacrificio en lo natural. Dios sostiene, y Dios te va a sorprender. Mire, yo quiero declararle esto. Si usted a partir de ahora se esfuerza en la gracia, se esfuerza en participar activamente de lo de Dios con usted, en la oración, en la búsqueda, en el ayuno, en la palabra, si usted se esfuerza, amado mío, todo lo que usted estuvo sosteniendo hasta este día en su fuerza, créame, usted va a ver a Dios sosteniendo esa estructura tan gigante que a veces a usted lo ha tirado al piso, lo ha cansado, lo ha agobiado, será Dios sosteniendo aquello. Porque Jesús viene a restaurar esa conexión. Adán lo único que tenía que hacer era tener comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios él recibía ordenamientos y él hacía lo que Dios le mandaba. Él hacía lo que Dios le mandaba. Pero mientras él tuviera comunión, eh, eh, Adán no se tenía que esforzar. Era Dios derramando de su gracia, de su poder, para que Adán pudiera hacer. Por eso cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga, porque Dios sabía que nosotros en nuestra naturalidad no lo íbamos a poder lograr. ¿Cuántas cosas has querido lograr por tu propia cuenta y todavía no podés? Y tus ojos han visto que otros sí pueden. ¿Cuál es la diferencia entre los que pueden y los que no pueden? El esfuerzo en la gracia. El esfuerzo en la gracia. Los que vieron la oportunidad cuando se rasgó el templo y fueron corriendo a meterse a la presencia. La diferencia está en aquellos que dijeron, no, yo me quedo acá, hago lo mío, pero siguen sufriendo las consecuencias de la carga que significa el sostener
estructuras que humanamente son muy difíciles de sostener. Entonces, el acceso a Dios fue restaurado. Ahora el creyente puede entrar directamente a la presencia. Entonces, el sacerdote vive desde el acceso, no desde la distancia. Y eso es lo que queremos restaurar a través de este tiempo de enseñanza. El acceso. El acceso a la doctrina apostólica, el acceso a la comunión, el acceso a la oración, el acceso al partimiento del pan. Porque el sistema adánico está basado en la distancia. Adán quedó afuera del huerto, Dios estaba en el huerto, Adán estaba afuera, y esa distancia hizo que el hombre ahora todo lo consiguiera con el sudor de su frente. Ahora, el nuevo sistema está basado en el acceso. Vengo a Dios y lo que yo no puedo lograr en mi fuerza natural es Dios haciéndolo por mí, si es que Dios quiere hacerlo. Entonces el sacerdocio moderno o del siglo XXI, el tiempo que hoy estamos viviendo, entiende que Dios no está lejos, Dios está accesible. Los que nos hemos alejado hemos sido nosotros. Los que hemos eh, distanciado la presencia hemos sido nosotros. Entonces esto cambia completamente la vida espiritual. La oración deja de ser un ritual y se convierte en el relacionamiento. Aleluya. Termino con esto. El mayor llamado no es predicar. El mayor llamado es ministrar a Dios. Muchos creen que el llamado más alto, más elevado, más reconocido es predicar y cómo Dios te usa y cada vez que vos hablás, Dios me ministra. Pero el llamado más alto es ministrar al Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, no lo tengo, capítulo 13, verso 2. Hechos, lo voy a buscar acá. Hechos, capítulo 13, en el verso 2, dice la poderosa palabra del Señor: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ¿en qué condición está continuamente el sacerdocio? Ministrando al Señor, ministrando al Señor. Entonces el Señor te baja la orden, te baja el GPS, la coordenada y te dice, es por allá, y vamos para allá, y vamos para allá. Y pasan cosas alrededor, muchísimas cosas alrededor, pero seguís viendo que la mano de Dios no se ha apartado, y Dios te sigue cuidando, y Dios te sigue respaldando. Y lo que yo ya no puedo sostener en mi fuerza, lo sostiene Dios. Entonces, antes de que Pablo fuera enviado, primero ministraba al Señor. O sea, el envío nace de la intimidad, no de la necesidad ni de la urgencia, sino de la comunión. Porque el sacerdocio ofrece su vida en sacrificio. En el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía otras cosas como sacrificio, animales. En el nuevo pacto, el sacerdote ofrece su propia vida. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1, dice la palabra: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Esto significa rendición total. O sea, ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Dios. Amén. Así que bueno, esta es la enseñanza del día de hoy. La verdad es que vuelvo a hacer hincapié en esto, ¿no? Creo que Dios nos está llevando a, a reevaluar nuestro fundamento. Y creo que nosotros como pastores de la casa, como padres de la casa, tenemos hoy la responsabilidad también de ver cómo está el fundamento de cada matrimonio, de cada familia, de cada hijo de la casa, porque será determinante para lo que vayamos a construir. Yo lo digo un poquito en tono de broma, pero créame que tiene mucho de serio. Cuando nosotros le preguntamos a usted por qué no se conectó, qué le pasó, dónde estuvo, por qué no vino a la reunión, cuando nosotros hacemos eso, no es porque queremos molestarle e incomodarle y hacerlo sentir mal. Realmente nos preocupa tanto hoy el fundamento que estamos poniendo en la iglesia, nos preocupa tanto, estamos tan determinados a que el fundamento de Cristo sea genuinamente establecido en ustedes, que estamos intranquilos en estos meses con aquellos que tal vez les ha costado conectarse, les ha costado ponerse o alinearse a lo que estamos hablando. Realmente estamos preocupados por la vida espiritual de la iglesia, no preocupados en el mal sentido, sino, mejor dicho, ocupados en poder trabajar juntos y caminar juntos en una vida espiritual saludable, para que todo lo que hagamos sea con la mejor de las intenciones,
que realmente tenga el resultado que esperamos, el resultado que anhelamos, porque el fundamento está bien puesto. Entonces, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar para que el fundamento sea primero puesto en usted. O sea, es usted el que tiene que hablarse a sí mismo y preguntarse, ¿está bien puesto mi fundamento en la iglesia? ¿Es Cristo mi fundamento? Primero por usted y luego por aquellos que todavía no logran verlo, porque realmente no podemos permitir más que se nos sigan cayendo los soldados por falta de un fundamento sólido. Así que bueno, amada familia de la fe, gracias por acompañarnos una vez más, gracias por haber estado allí.